Bueno, buenos días a todos. Como dice el doctor Ignacio, mi nombre es María Carolina Portela Fernández. Yo soy residente de cuarto año de neurocirugía No de la tengo Universidad de sonido. Antioquia. ¿Aló? Sí se está oyendo, sí se está oyendo. Adelante, Carlos. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial en general, tanto en pediatría como en neurología, pues y en neurocirugía también de adultos, aunque el enfoque de hoy será pediátrico, y es la hipertensión endocraniana, entre comillas, benigna, que algunos otros la llaman, entre comillas, idiopática, o pues como uno lo encuentra, digamos, en textos más clásicos, el pseudotumor cerebri. Vamos a empezar con un caso clínico para cuyo enfoque quisiera contar con la colaboración de mis compañeros. Esta es una niña de 7 años. Dentro de sus antecedentes familiares, la madre tiene migraña. Consultó inicialmente por un cuadro de 10 meses de evolución con cefalea frontal intensa que no mejoraba con analgésicos comunes, y a raíz de esto tuvo 2 episodios de dolor que requirieron hospitalización para manejo parenteral. A raíz de la severidad de los síntomas de la niña, se decidieron realizar estudios iniciales. El examen físico, la paciente no tenía un déficit neurológico focal, sin embargo, en la fundoscopia tenía papiledema bilateral. La niña no era obesa. Quisiera saber, teniendo en cuenta esta parte, qué sospechas diagnósticas tendrían mis compañeros como dentro del enfoque de una cefalea en un niño de 7 años. De pronto alguno de los R1, Cristian. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Bueno, según la historia clínica, pues el motivo de consulta, me gustaría saber pues más cómo era el patrón de la cefalea, si era más pulsátil, si se asociaba pues como a más náuseas, vómito, si había fotofobia, sonofobia, más cositas, pero el examen físico y el motivo de consulta. Listo, bueno. La cefalea de la niña en realidad ya la describe como una cefalea, por lo que ponían en la historia clínica, más bien de tipo opresiva, como decía inicialmente, de predominio frontal. No tengo descripción de los síntomas visuales, si tenía pues algún síntoma visual positivo o negativo, como estás preguntando. Eh, y pues la niña no se había quejado como de otros síntomas fuera de la cefalea. Ok, igualmente lo que no me deja tranquilo el examen físico es el papiledema, Ujú, eh, por lo que nos habla pues posiblemente de una hipertensión endocraniana pues como síntoma, como signo principal. Yo creo ujú. pues que me gustaría ver también la neuroimagen antes pues para definir si es un síndrome de cefalea primaria o ya si es un síndrome de cefalea secundaria. Muy bien. ¿Qué neuroimagen le solicitarías tú, Cristian? Una En primera tomografía simple instancia. de cráneo, ¿Una qué? una tomografía simple de cráneo. ¿Te gustaría o preferirías algún examen adicional? Pues esta paciente no tiene una presentación emergente, ¿cierto? Mira que es una cefalea de 10 meses de evolución. Uno podría esperar un examen adicional. ¿Te quedarías con la tomografía o pedirías un examen diferente? Pues podríamos ya pedir una resonancia. Si en el momento pues sí, no hay urgencia ni la paciente está inestable, podríamos pues hacer una resonancia simple, pues si tenemos la posibilidad de una resonancia contrastada pues de una vez para descartar y hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué pensarías tú que estaría dentro del diagnóstico diferencial de esta niña con estos datos escasos iniciales? Pues tendríamos que primero descartar que la paciente no tenga una lesión con efecto de masa que me Ujú. esté pues dando como un síndrome de hipertensión endocraneana pues secundario. Muy bien, listo. Fuera de una lesión ocupante de espacio, ¿qué otra causa se te ocurriría que pudiera explicar una hipertensión endocraneana pues secundaria? Alguna enfermedad congénita, alguna enfermedad pues de alguna malformación en el sistema ventricular, por ejemplo, que se esté pues apenas manifestando. Listo, perfecto. ¿Algún otro de los compañeros de primer año tiene alguna pregunta o apreciación diferente sobre la clínica inicial de la paciente? ¿O quisiera saber algún dato adicional de la historia clínica y un examen auxiliar? Muy bien. A continuación les traigo
una imagen del único hallazgo significativo de la resonancia inicial de esta paciente. Quisiera que de pronto alguno de los residentes de segundo año, de pronto el doctor Joan Dávila, Rodríguez, perdón, que lo veo conectado, me podría describir qué vemos en este corte de resonancia, por favor. Hola, Carito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, lo que vemos ahí es una parte de un corte sagital en una secuencia T2. Y lo único llamativo que yo veo es que tiene una cosa que se llama silla turca vacía, y es que gran parte de donde va la hipófisis está como llena de líquido, y eso puede ser explicado pues como por la hipertensión endocraniana. Es como lo Muy único que bien. yo veo llamativo. Perfecto. Ese era el único hallazgo significativo de la imagen inicial. No es propiamente una silla turca vacía. La silla turca vacía, pues, era más una descripción de las radiografías de cráneo previamente. Pero sí tenemos lo que provoca la apariencia de silla vacía, ¿cierto? Que es un aracnoidocele celar, que es esta bolsa de líquido cefalorraquídeo que se hernia desde la cisterna supracelar hacia la silla turca y que nos está aplanando aquí la hipófisis pues, en esta imagen, ¿cierto? Adicional a este hallazgo, la niña no tenía ningún otro hallazgo imaginológico en la resonancia de cráneo. Te pregunto, Joan, ¿qué otros exámenes hubieras querido hacerle fuera de una resonancia a esta niña, viendo que no tiene una lesión estructural, no tiene una hidrocefalia, la venografía no tenía estenosis de los senos durales? ¿Qué otros exámenes te gustaría haberle pedido o le solicitarías en este punto? Joan. Carito, bueno, quizás una resonancia, Caro, de la columna cervical. ¿Por qué motivo se la pedirías de columna cervical? Quizás porque, pues, por la edad y eso, de pronto que no vaya a tener un Chiari, se me ocurre, pues, aquí. Ah, bueno, en la resonancia se alcanzó a hablar la unión cranocervical y no tiene malformación de Chiari. Disculpa que no di ese dato. ¿Algún otro examen o procedimiento que quisieras hacer para el enfoque de esta paciente? Eh, no, 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 no. Bueno, de pronto ya con la doctora Daniela Puerta, que veo que es la R3 que está conectada. Daniela, ¿tú le solicitarías algún examen adicional a la resonancia a esta paciente para el enfoque de la cefalea? Hola, Caro. ¿Sí me escuchas? Hola, sí, señor. Bueno, no, pues ya habiendo descartado que no hay lesiones estructurales y como tú mencionaste que la venografía también nos deja como tranquilos que no hay un origen de la hipertensión venosa, entonces pasaríamos a una punción lumbar, a medir directamente como esa manometría de líquido cefalorraquídeo. Una cosa importante es que tenemos que tener en cuenta como toda la anatomía del sistema ventricular, pues tú dices que es normal, pero es importante ver en caso pues tal que haya dudas sobre algún sitio en el flujo de líquido cefalorraquídeo, podríamos enviar unos dinámicos pues un estudio dinámico del líquido, que es un estudio no contrastado de resonancia, para ver cómo es el flujo. Pero pues ya habiendo asumido que es normal y que no hay nada que nos genere dudas, entonces pasaríamos a una manometría de líquido. Perfecto. Adicional a la manometría de líquido, ¿le pedirías algún estudio del líquido cefalorraquídeo como tal o lo dejarías así? Bueno, pues estudios, o sea, la cronicidad de la cefalea no sugiere que haya como algún evento infeccioso o inflamatorio, pero siempre pues hay que tener en cuenta como algunas cosas. Primero, eh, síndromes de hipertensión endocraniana, por ejemplo, una criptococosis menisa, pues aparte de enviarle obviamente los estudios de líquido citoquímico, Sí, claro. un lactato de un cultivo, le enviaría pues estudios para descartar que no fuera una meningitis crónica. Si bien pues uno vería los signos de hidrocefalia como tal, sí pues se descartaría como esa parte. Estudios también inflamatorios, es una presentación muy rara de un neurolupus y también pues a esa edad, pero de todas maneras también se podrían como ampliar en ese aspecto, pero pues algunos hallazgos o estudios adicionales más en el líquido cefalorraquídeo aparte de eso, pues no,
yo no le pediría o no tengo conocimiento que haya pues como otra cosa dentro del líquido que nos orienta al diagnóstico. Perfecto. Sí, es importante pues descartar procesos inflamatorios e infecciosos crónicos, meningios, como estás diciendo, pues y ya lo demás dependerá del resto de los hallazgos pues de cada paciente individualmente. Entonces, a esta paciente se le hizo una punción lumbar con manometría de líquido cefalorraquídeo, una presión de apertura de 31 centímetros de agua. Adicionalmente, se solicitó valoración por neurooftalmología, quien confirmó que después de 3 meses de tratamiento médico óptimo, con acetazolamida, y además adicionalmente pues le habían iniciado imipramina para manejo pues como de la cefalea. A pesar de ello, la niña seguía con papiledema persistente y se hizo una campimetría automatizada que mostraba un defecto simétrico en los cuadrantes superiores de ambos ojos. Con estos datos, de pronto vi que el doctor Jaiber, uno de los R5, está conectado. ¿Qué tratamiento a seguir propondría con esta paciente o si requiere algún dato adicional, un paraclínico adicional que solicitaría para el enfoque de esta paciente? Jaiber. Bueno, Caro, ya que de pronto Hyper no escucha bien o se le dañó el Sí. micrófono, yo creo que ya, pues teniendo el contexto de un tiempo de evolución prudente asociado pues a un ya deterioro visual confirmado, sería la última opción de tratamiento dentro de o sea, la primera opción quirúrgica dentro del tratamiento de la hidrocefalia, que sería el manejo con una derivación ventriculoperitoneal con válvula programable. Yo Perfecto. creo que pasaríamos ya a ese paso. De acuerdo. ¿Alguna consideración especial con la pues con la válvula, perdón, con la DVP para el planeamiento quirúrgico? ¿En qué sentido? Pues aparte de que sea válvula programable, mirar la morfología ventricular. Listo. Hay un dato importante a tener en cuenta y es que en muchos casos estos niños tienen ventrículos pequeños, pues tanto los niños como los adultos, y por ende es útil ayudarse pues de sistemas de navegación y de estereotaxia para garantizar la canulación del ventrículo lateral. Sin embargo, eso último pues es opcional. Listo, depende muy bien de la morfología ventricular, como decía la doctora Daniela. Bueno, se llevó a una derivación, efectivamente con una válvula programable. Inicialmente se dejó la presión en 140 milímetros de agua. No tuvo complicaciones posoperatorias tempranas ni deterioro sintomático. A los 6 meses posoperatorio, la niña tenía unos episodios de cefalea esporádica, pero que resolvían fácilmente con analgesia. No tenía alteraciones en su vida diaria, sin déficit focal y la válvula funcional por semiología, y la campimetría automatizada de control mostraba que el defecto campimétrico inicial había mejorado en un 90% respecto con la campimetría prequirúrgica. Esto nos demuestra la importancia, que pues lo hablaremos durante la charla más adelante, que tiene el control con campimetría tanto al momento del diagnóstico como durante el tratamiento para detectar si hay deterioros de la función visual y si hay mejoría o no, pues como respuesta al tratamiento que se instaure, sea este médico o quirúrgico. A los 2 años, pues para terminar de contar la evolución de la paciente al día de hoy, 2 años después de la cirugía, la paciente empezó a presentar nuevamente cefaleas en aumento, sin unos desencadenantes claros, con el sistema de derivación funcional y sin signos clínicos de hipertensión endocraniana ni recaída del papiledema. Se manejó como un síndrome de ventrículos rígidos con ciprofloxacina y ciclo de AINE y dexametasona con mejoría sintomática. 1 año después de esto tuvo nuevamente una crisis de cefaleas con características similares. Asumiendo un síndrome de ventrículos rígidos, se decidió aumentar la configuración de la válvula a 150 milímetros de agua, hubo mejoría sintomática y nuevamente fue valorada a principios de este mes, 5 años y 6 meses después de la cirugía, nuevamente con cefalea que requiere un nuevo ajuste de la presión de la válvula por un síndrome de ventrículo rígido, ¿cierto? Esto nos resalta la importancia que tiene el seguimiento a lo largo de estos pacientes, no solo por la enfermedad como tal, pues esta paciente no ha tenido un deterioro visual significativo durante su evolución clínica, pero sí por condiciones asociadas que pueden aparecer, especialmente si hubo necesidad de llevar a estos pacientes a derivación. Bueno, así las cosas, vamos a empezar entonces la revisión de tema. A modo de introducción,
La hipertensión endocraneana benigna, que es un nombre que a mí realmente no me gusta, puesto que la principal complicación de esta enfermedad es una alteración visual significativa que tiene graves implicaciones en la calidad de vida de los pacientes, o idiopática, que también se podría decir que es un nombre inapropiado, puesto que hasta el 60% de los pacientes que inicialmente se creía que tenían una hipertensión idiopática, una vez uno hace una búsqueda exhaustiva puede encontrar algún factor desencadenante de la hipertensión. Entonces, asumir que es idiopática sería decir que nos estamos quedando cortos al momento de enfocarlos, o el complejo del pseudotumor cerebri, que es como uno lo encuentra en buena parte de la literatura inglesa, pues este síndrome. Esto es un trastorno que tiene potenciales implicaciones serias con la función visual, como venía diciendo, de aquí, y aquí radica su importancia. Se caracteriza por la presencia de cefalea y aumento de la presión intracraneana en forma variable, con papiledema o alteraciones visuales asociadas. El papiledema, aunque es uno de los signos clínicos más importantes de esta enfermedad, no es una condición sine qua non para su diagnóstico. Inicialmente se describió como una enfermedad de mujeres jóvenes en edad reproductiva y obesas. Sin embargo, cada vez aparecen más reportes de casos en población pediátrica, tanto prepuberal como adolescentes, y estos grupos poblacionales, especialmente los niños prepúberes, tienden unas diferencias clave respecto con la población adolescente y adulta, que es importante tenerlas en cuenta para poder tener un adecuado índice de sospecha con estos pacientes y pues, colaborar con su detección temprana. ¿Por qué es importante detectar tempranamente a estos pacientes y darles un manejo adecuado? Pues porque la respuesta y los desenlaces visuales en esta población parecen ser inclusive mejores que en los adultos, pero esto depende en gran medida del reconocimiento y manejo óptimo de forma temprana. Esto depende no solamente del neurocirujano, del neurólogo infantil, del pediatra, sino también del médico general. Entonces yo considero que es un tema bastante importante para cualquier médico que tenga que ver niños, por el motivo que sea. Entonces, para la definición de este trastorno, los criterios diagnósticos iniciales los formuló Dandy en 1937, en el 85 fueron modificados. Sin embargo, estos criterios no estaban adaptados a población pediátrica. El último grupo de criterios diagnósticos que sí incluía algunas consideraciones para la población pediátrica fueron los criterios de Friedrich en 2013 formulados. Dentro de este grupo de criterios diagnósticos tenemos que el 62% de los pacientes que por criterios de Dandy tenían diagnóstico de pseudotumor cerebri, el 62% cumplían los criterios con un diagnóstico definitivo, un 18% tenía criterios probables de diagnóstico, que igual esto no es una limitante pues, para iniciar el manejo. Simplemente una categorización, y un 18% de esos pacientes pues no cumplían con estos nuevos criterios diagnósticos, permitiendo de pronto refinar un poco más a qué paciente se va a intervenir, puesto que la cefalea es un motivo de consulta pues bastante frecuente en niños, especialmente en niños pues digamos ya cercanos a los 10 añitos o mayores. ¿Cuáles son estos criterios? Entonces tenemos el diagnóstico del pseudotumor cerebri clásico, que implica la aparición de papiledema. Un paciente que tenga un examen neurológico completamente normal, excepto por alteraciones de pares craneales, especialmente el sexto par. Se ha descrito en raras ocasiones también compromiso del séptimo, sin embargo, lo más frecuente es un compromiso pues, del sexto par. En la neuroimagen, pues la resonancia debe ser normal, ¿cierto? Sin ninguna lesión estructural, como lo habíamos hablado. La venografía ellos la indican en casos atípicos, aunque cada vez más se ha reconocido un papel de los trastornos estenóticos de los senos durales, por lo que hoy en día, pues dado que la mayoría de los resonadores tienen cómo hacer venorresonancias, inclusive sin contraste, pues la mayoría de las veces y la mayoría de los textos más actualizados recomiendan enviar la resonancia con venografía, y se puede utilizar la tomografía en caso tal pues que la resonancia esté contraindicada. El líquido cefalorraquídeo debe ser normal. No debe tener ningún signo ni ningún indicio de un trastorno inflamatorio o infeccioso del líquido cefalorraquídeo, y la presión de apertura debe estar elevada. ¿Qué es una presión de apertura elevada? Para adultos se habla de presiones mayores o iguales a 25 centímetros de agua, y en niños no sedados y no obesos se maneja un valor de 28 centímetros de agua. En los niños que sean obesos o que hayan tenido que ser llevados a sedación para el procedimiento diagnóstico de la punción lumbar, se puede manejar el mismo valor de los adultos. Y estos criterios tienen adicionalmente una categoría sin papiledema, puesto que no todos los pacientes tienen papiledema, como ya vimos cerca de un 18% pueden no tenerlo.
Este grupo sin papiledema deben cumplir los demás criterios y adicionalmente deben tener una paresia del sexto par uni o bilateral para poder hacer el diagnóstico, o en caso tal que no tengan ni papiledema ni alteraciones de los nervios oculomotores, en la resonancia debe tener al menos 3 de los siguientes criterios de neuroimagen: una silla vacía o un aracnoidocele celar, un aplanamiento del aspecto posterior de los globos oculares, que el espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico esté aumentado, esto puede ir acompañado o no de tortuosidad del nervio, y o que haya estenosis del seno transverso. Este grupo de diagnósticos pues, nos da un diagnóstico definitivo si se cumplen todos los criterios, o nos da un diagnóstico probable si se cumplen la mayoría de los criterios, excepto la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. Esto, como les digo nuevamente, no es que a un paciente con diagnóstico probable se le quite la terapia o no se le dé, no. Simplemente es un grupo de pacientes que pueden beneficiarse de exámenes adicionales antes de considerar medidas más agresivas, como por ejemplo tratamientos quirúrgicos, pues en cuyo caso sí sería muy importante definir si hay o no hipertensión endocraniana. En cuanto a la epidemiología, pues la prevalencia, la incidencia en población pediátrica oscila entre 0.6 a 0.9 casos por cada 100.000 habitantes al año. Hay unas diferencias importantes entre los pacientes prepuberales y adolescentes. Los adolescentes tienen un perfil muy similar al del adulto, con mayor frecuencia de presentación en mujeres y una asociación un poco más clara con la obesidad. Y este grupo pues, de pacientes, digamos, pospuberales, son un poco más de la mitad de los pacientes pediátricos con esta entidad. Esto relacionado con que la incidencia aumenta un poco con la edad de los pacientes también. El papel de la obesidad en el pseudotumor cerebri pediátrico parece ser menos importante en los niños prepúberes. Veamos las diferencias que tenemos aquí. 43% de los niños menores de 11 años van a tener obesidad, mientras que el 81 hasta el 91% de los niños adolescentes van a tener obesidad asociada, de los niños con pseudotumor cerebri. Y el RR pues también es significativamente mayor en el grupo de pacientes menores de 11 años y los que son mayores pues ya de los 12 añitos, ¿cierto? Adicionalmente, los reportes, las series de casos en prepúberes no muestran una preponderancia del sexo femenino tan importante como la hay en series de adolescentes o ya de adultos. Esto pues también es importante y marca otra diferencia importante en el comportamiento de la enfermedad en este grupo de pacientes. En cuanto a la fisiopatología, pues el mecanismo exacto mediante el cual se origina la hipertensión endocraniana en esta entidad no está claro por completo. Se cree, y una de las teorías pues, más aceptadas hoy en día es que hay alteraciones en la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. Esto parece explicar algunos hallazgos y asociaciones, especialmente en cuanto a la obstrucción de los senos durales, puesto que no solamente se trata de estenosis por trombosis, sino que también hay estenosis que parecen ser dinámicas, puesto que mejoran con la mejoría pues, de la hipertensión endocraniana del tratamiento. Entonces queda esa duda de si la estenosis de los senos durales es causa o consecuencia de la hipertensión endocraniana, y esto especialmente pues, en población pediátrica. El papel de la obesidad como factor de riesgo. La hipótesis inicial es que habría alteraciones del drenaje venoso por alteraciones de las presiones pues, de las cavidades derechas cardíacas o de la presión intraabdominal, así como la hipercapnia y la incidencia de apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, no queda muy claro cuál es ese papel exactamente, o si solo es un contribuyente y no la única causa, puesto que, pues como hemos visto, los pacientes obesos hombres no tienen una incidencia tan alta como lo tienen las mujeres obesas, ¿cierto? Adicionalmente, se cree que hay factores endocrinológicos asociados precisamente por esto, por el aumento de la incidencia durante la pubertad y por el aumento especialmente de la incidencia en las mujeres durante su edad reproductiva. Traigo aquí un artículo que me pareció muy interesante sobre fisiopatología de la circulación del líquido cefalorraquídeo. En este esquema lo que hablan inicialmente es que como parte del flujo, de las alteraciones del flujo de líquido cefalorraquídeo en estos pacientes con hipertensión endocraniana, pues tipo pseudotumor cerebri, va a haber un aumento en la expansión cerebral. Esto puede ser bien sea por factores externos, como por ejemplo lo de la obesidad que estábamos hablando, que puede aumentar el volumen venoso dentro del compartimento intracraneal, o una disincronía entre la onda de choque pues, del fluido intersticial y la onda de pulso arterial, que son las dos entes, digamos, que van a producir un ciclo de ondas
que van a permitir que el líquido cefalorraquídeo se pueda movilizar a través del sistema ventricular y del espacio subaracnoideo. Este aumento en la expansión cerebral va a llevar entonces a que se altere la amplitud de estas ondas, especialmente de la onda del fluido intersticial. Esto va a llevar a que las venas puente vayan a estar sobrecargadas y se empiecen a comprimir precisamente por la alta presión del sistema y del líquido cefalorraquídeo. Este aumento de la presión del compartimento del líquido cefalorraquídeo va a llevar a que el drenaje venoso tenga una alta presión. Aquí entra a jugar esto que les estaba hablando ahorita, que puede haber una obstrucción dinámica de los senos durales, y esto a su vez va a aumentar el volumen vascular intracraneano, que nuevamente aumentará la expansión del parénquima cerebral, y esto se vuelve un círculo vicioso que va a aumentar la presión endocraneana. La razón por la cual se cree, según esta teoría, que no hay hidrocefalia, porque pues como sabemos las obstrucciones del sistema venoso pueden ocasionar hidrocefalia también, es que la presión elevada no solamente está en el sistema venoso, sino que también tenemos un aumento de la presión en el compartimento subaracnoideo, y estas dos presiones llegan como a un estado estable en el cual no se puede dar la ventriculomegalia, pero sí se da la hipertensión endocraneana, que es en última la que nos va a causar los síntomas de esta entidad. Entonces, pues esta es una teoría bastante interesante que se ha estado manejando últimamente sobre dinámica de flujo de líquido cefalorraquídeo, que podría explicar la mayoría de las alteraciones fisiopatológicas pues en este tipo de entidades. Bien, en cuanto a la etiología, como les estaba diciendo en la introducción, cada vez vemos que hay un mayor papel de las causas subyacentes en el pseudotumor cerebri y que quizás no tanto son idiopáticos como inicialmente queríamos creer. La corrección de estas causas contribuye importantemente al manejo de la hipertensión endocraneana, sea esta la obesidad, sea esta una estenosis vascular tipo venoso, por ende, pues sea un medicamento o lo que sea. Entonces es importante buscar estas causas subyacentes para corregirlas, puesto que esto nos va a facilitar el manejo de estos pacientes. ¿Por qué es importante buscarlas de forma activa? Porque la presentación clínica de los pacientes va a ser la misma, ¿cierto? Ellos se van a presentar igual que los pacientes que tienen hipertensión intracraneana realmente idiopática, y los desenlaces visuales son similares también. Entonces es importante hacer una búsqueda activa de estos factores. ¿Cuáles serían estos? Pues tenemos un grupo primario que, como decíamos ahorita, en niños después de la pubertad, los factores de riesgo principales son el sexo femenino, la obesidad y el uso de anticonceptivos orales. Y tenemos un grupo secundario, naturalmente hay muchísimas causas más asociadas, pero estas son las más frecuentes. Se deben buscar en la resonancia, como habíamos hablado, anomalías venosas, sea estenosis de los senos durales, sea un síndrome, por ejemplo, de vena cava superior o una fístula arteriovenosa que pues, provoque un alto flujo, una alta presión en el sistema venoso que altere el drenaje. Debemos buscar la exposición a medicamentos, especialmente, y esto es muy importante en adolescentes porque se usa en el acné precisamente, el uso de tetraciclinas y de ácido retinoico, así como la hipervitaminosis A, esto en el contexto de los niños desnutridos que pues, tienen un síndrome de realimentación rápida. Y es importante, muy importante, el desmonte de los esteroides, puesto que los esteroides se han utilizado clásicamente en pacientes con hipertensión endocraneana idiopática, buscando disminuir el riesgo de lesión del nervio óptico, y este desmonte de los esteroides antes puede dar una hipertensión de rebote que pues, empeora el manejo de estos pacientes. En cuanto a enfermedades endocrinas, se debe buscar siempre enfermedad distiroidea, hipoparatiroidismo, y en los pacientes que están recibiendo reemplazo con hormona de crecimiento también es importante, puesto que en ellos se ha descrito hipertensión secundaria, y otras condiciones que se pueden encontrar como anemia, falla renal, hipercapnia por la causa que sea, algunas enfermedades autoinmunes como le estaba mencionando la doctora Dani en el enfoque inicial, y síndromes genéticos como el Turner o el Down. Aquí tenemos una lista un poco más extensa de condiciones médicas y medicamentos pues, que pueden ocasionar hipertensión intracraneana secundaria. Las que tenemos, digamos, ya tachadas son entidades que se descartan fácilmente con las neuroimágenes, pero sí toca buscar con un poco más de atención, por ejemplo, la trombosis venosa cerebral, el embarazo siempre se debe buscar, sobre todo en niñas, pues ya después de la pubertad, alteraciones endocrinas siempre se deben tener en cuenta, bueno, y ya las otras serán de acuerdo como a la epidemiología local, ¿cierto? Si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad desmielinizante, bueno, eso ya toca mirarlo como caso a caso.
En cuanto a los medicamentos, adicionalmente a lo que estábamos hablando, tenemos también algunos quimioterapéuticos utilizados en manejo de leucemias, tenemos ácido anhidríxico, que en algunas regiones es una de las principales profilaxis para infección urinaria en niños, y nuevamente hago énfasis en lo de los corticoides, especialmente con el desmonte de estos. La presentación clínica, pues los síntomas tienden a ser menos evidentes en pacientes menores porque no tienen como quejarse de los síntomas. Entonces, en niños muy pequeños puede ser simplemente irritabilidad y que encontremos el papiledema o que haya una fontanela bombada. Sin embargo, esta entidad no es tanto de niños tan pequeños, es más de niños pues, mayores de 3 añitos. La presentación es variopinta, los síntomas hasta cierto punto son similares a los reportados en adultos. Quizás los síntomas de los adultos que no tienen tanta frecuencia de reportaje en niños serán la fístula del líquido cefalorraquídeo espontánea y las alteraciones del olfato, que sí se han encontrado con algo más de frecuencia en la población adulta. Recordemos que hasta el 18% de los pacientes van a tener criterios de pseudotumor cerebri sin papiledema. Entonces, el hecho de que un paciente no tenga papiledema no quiere decir que no pueda tener la enfermedad, que esto es algo que tenemos que tener en cuenta todos. Y lo otro es que puede haber una coexistencia con el grupo de cefaleas primarias. Entonces, por este motivo, es muy importante el uso de exámenes auxiliares en el seguimiento para definir si realmente la cefalea que tiene el niño es que el niño ya ha tenido una migraña o tenía una cefalea por sobreuso de analgésicos, o si es cefalea porque nuevamente está haciendo hipertensión endocraneana, o está haciendo una recaída o está haciendo una falla del tratamiento, sea médico quirúrgico, ¿cierto? Entonces es fundamental por eso estos seguimientos. El papiledema, de todas maneras, según la serie reportada, hasta el 90% de los niños lo tiene. Este es el principal predictor de pérdida visual y por ende, pues mientras más grave sea el papiledema, más agresivos debemos ser con el manejo. La gran mayoría de los casos es bilateral y tiende a ser simétrico. La alteración de la agudeza visual al momento del diagnóstico la encontramos hasta en el 16% de los casos, en cambio los defectos campimétricos los podemos encontrar hasta en el 85%. Por este motivo es fundamental que todo paciente con sospecha de pseudotumor cerebri tenga una campimetría computada, especialmente si es un niño de más de 5 o 6 años, que es la edad aproximada en la cual se pueden empezar a hacer este tipo de exámenes, pues, por la colaboración del paciente. La cefalea es un síntoma también supremamente frecuente que se encuentra en algo más del 90% de los casos. Los pacientes, cerca de la mitad, tienen cefalea similar a la migraña. Sin embargo, pues también pueden tener características de la cefalea similares a una cefalea tipo tensión. Y es importante esto, como estos niños manejan cefaleas crónicas, casi el 40% puede tener cefaleas por sobreuso de analgésicos. Entonces es algo que se debe interrogar en la historia clínica al momento de enfocar la cefalea. Recuerden que la cefalea la pueden dar muchísimas cosas, no solamente una hipertensión endocraneal. Los episodios de oscurecimiento visual los reporta hasta el 70% de los pacientes, eso es algo menos que en los pacientes adultos, y estos episodios se precipitan por los cambios de posición rápido. Otros síntomas que se pueden encontrar reportados son el tinnitus lo reportan cerca del 10% de los pacientes y lo describen como un sonido tipo Bush, como si fuera el latido, lo que ellos perciben, y la hipótesis es que esto es por una turbulencia de flujo a nivel del bulbo yugular, que pues por cercanía con el oído se percibe de esta manera, diferente al tinnitus que provoca la acetazolamida, que provoca más como un pito con un tono elevado, ¿cierto? Hay que preguntar al paciente cómo es el tinnitus que percibe. Entre el 12 y el 50% de los pacientes pueden tener náuseas y emesis, esto es supremamente variable, y la diplopía pues también es bastante variable según la serie, entre el 16 hasta el 42% de los pacientes pediátricos. En cuanto al enfoque diagnóstico, entonces lo primero, por si no había hecho suficiente hincapié durante la charla en esto, se debe descartar que esta hipertensión sea secundaria, por ende hay que buscar las etiologías en forma activa. ¿Cómo? Primero, con resonancia de cráneo, y la mayoría de los textos más actualizados sugieren de una vez solicitar la venografía, que la puede solicitar con un tiempo de vuelo, que no requiere pues contraste, como había dicho ahorita más temprano. Requiero confirmar que de verdad hay hipertensión endocraneana. Nuevamente lo recuerdo, el criterio de hipertensión endocraneana en los pacientes pediátricos. Adicionalmente es importante obtener muestras de líquido cefalorraquídeo para el estudio, por eso pues, se debe hacer punción lumbar, se debe hacer una valoración oftalmológica completa, que ahorita vamos a ver en qué consiste como todo esto.
y se pueden solicitar, perdón, otros paraclínicos según la sospecha diagnóstica que uno tenga en cada caso particular. Entonces, en los hallazgos por imagen tenemos el aplanamiento del polo posterior del ojo. En esta imagen es un poco más evidente en este lado. Esto se puede encontrar entre el 56 hasta el 81% de los pacientes. Se puede observar en esta imagen, vemos ambos signos, tanto el aplanamiento del polo posterior como la protrusión de la cabeza del nervio óptico, ¿cierto? Esto se puede ver entre el 17 y el 77% de los casos. Podemos encontrar un aumento de señal alrededor del espacio del nervio óptico, aquí encima del puntero. Esto pues nos indica que la vaina del nervio óptico está llena de líquido cefalorraquídeo. Esto lo vemos entre el 60 y el 80% de los casos. Tenemos un segundo par tortuoso que se puede ver también entre el 30 y el 70% de los casos. Un aracnoidocele celar se puede encontrar entre el 30 y el 77% de los casos, y otros signos que se pueden encontrar en forma variable, pues está el aumento del tamaño de la cava de Meckel, un mecanismo similar al del aracnoidocele celar, y también podemos encontrar ectopias tonsilares. Recuerden que esos son descensos de las amígdalas cerebelosas menores de 5 milímetros. Si fuera más de 5 milímetros, ya estaríamos hablando pues de una malformación de Chiari secundaria. Muy bien. En cuanto a la evaluación oftalmológica, es fundamental inicialmente evaluar agudeza visual, la visión de colores, la fundoscopia, y tenemos que evaluar también los campos visuales. Los campos visuales se sugiere que sea por técnica automatizada, puesto que esta tiene mayor sensibilidad para detectar los recortes campimétricos descritos. Como decía, es un poco difícil su ejecución en menores de 8 años. Entonces, bueno, esto toca pues, mirar, negociar un poco con el paciente, con la familia del paciente, puesto que es muy importante tener este dato para el seguimiento. La fundoscopia, es importante que un oftalmólogo con experiencia en valoración de niños, sea un oftalmólogo pediatra o un oftalmólogo que tenga experiencia pues evaluando niños, lo evalúe. ¿Por qué motivo? Tenemos una entidad que se llama el pseudopapiledema, que tiene un aspecto fundoscópico muy similar al papiledema, que la diferenciación en realidad se hace por oftalmoscopia indirecta, e inclusive en ocasiones se requiere hasta angiografía retiniana para hacer la diferencia del diagnóstico. Y esto es fundamental entonces que lo evalúe el oftalmólogo pediatra, alguien que tenga experiencia con la evaluación de fundoscopias, porque hasta el 50% de los papiledemas referidos a valoración oftalmológica pueden ser pseudopapiledemas, según un estudio publicado en el 2014. Entonces es importante que sea el oftalmólogo pediatra o el neurooftalmólogo quien nos ayude a hacer esta diferenciación precisa entre papiledema o pseudopapiledema. La tomografía de coherencia óptica se puede utilizar especialmente cuando no tengo acceso a los campos visuales computados por la edad del paciente. El ítem a valorar aquí va a ser el grosor de la capa de fibras retinianas. Aquí les tengo el valor normal, 98 micrómetros. Esto va a ser útil especialmente en el seguimiento de los niños menores, pues no me va a decir en qué punto de la retina tenemos el recorte campimétrico, pero por lo menos podemos hacer un seguimiento del grosor de estas fibras y ver si hay un deterioro en el tiempo de forma objetiva. Y por último, un último ítem que está en estudio, pero que tiene unos resultados bastante promisorios en los estudios que han publicado hasta el momento, la ecografía del nervio óptico. Estas ecografías pues, del ancho de la vaina del nervio óptico ya se habían utilizado para monitoreo de otras condiciones con hipertensión endocraneana. El punto de corte sugerido en la mayoría de los estudios que encontré estaba alrededor de los 5 milímetros. Hay autores que sugerían menos de 4 para menores de un año, y menos de 4.5 en los mayores de un año. Sin embargo, pues hay una revisión reciente del año pasado que habla pues de punto de corte de 5 milímetros para uno detectar presiones de apertura por encima de 15 a 20 milímetros de agua. Se ha encontrado en varios estudios, a pesar de que son muestras pequeñas, se ha encontrado de forma consistente que el ancho pues, de la vaina del nervio óptico se correlaciona con la presión de apertura en punción lumbar, y esto pues podría ser tremendamente útil en el seguimiento de estos pacientes a largo plazo, especialmente porque esto es un examen que no implica irradiación, que es relativamente sencillo, que uno se podría entrenar en hacerlo, y que pues un ecógrafo con un transductor pues, de 7 MHz es relativamente fácil de disponer en nuestro medio. Muy bien. En cuanto a la confirmación de la hipertensión endocraneana, se han descrito algunas indicaciones para el monitoreo invasivo de la presión intracraneana. En la mayoría de los casos esto no es necesario, puesto que con la punción lumbar podemos tener resultados concordantes pues, con la entidad. Sin embargo, hay algunos casos dudosos en los que
la presión intracraneana me da baja, pero tengo signos muy claros de hipertensión, o era un paciente que ya tenía el diagnóstico de pseudotumor cerebri y ahora tengo la duda porque nuevamente está con cefalea, la presión de apertura le da bajita y no sé, encontramos pues signos que de pronto podría haber algo de deterioro visual no muy claro. Bueno, en este tipo de pacientes dudosos es donde el monitoreo invasivo de la PIC puede tener alguna utilidad. Encontré dos estudios pues como reportados. Uno, este es del 2018, que fue pues, una serie retrospectiva de complicaciones asociadas pues a monitoreo de la PIC en niños, esto por varias indicaciones. Las complicaciones globales fueron cerca del 8%, pero ninguna de estas pues llevó una morbilidad o mortalidad permanente y la mayoría fueron por falla del dispositivo o por fístula del líquido cefalorraquídeo. Mientras que hubo otra serie retrospectiva que esta la publicaron el año pasado, ahorita en el 2020, en la cual reportaron pues como 11 pacientes específicamente con pseudotumor cerebri dudoso, y en ese grupo de pacientes en los cuales los autores no estaban seguros si realmente cumplían criterios o no de pseudotumor, la monitoría de la PIC logró refutar la sospecha diagnóstica de esos niños. De los 3 pacientes en los cuales se confirmó que de los pacientes en los que se descartó que hubiera hipertensión endocraniana, que fueron 9 de los 11 niños, solamente uno presentó un deterioro 3 años después, presentó un papiledema que requirió que lo llevaran a una derivación lumboperitoneal, esto pues 3 años después del estudio. Esto nos resalta nuevamente la importancia de uno estar pendiente, puesto que estos niños pueden presentar los síntomas en cualquier momento de su infancia, ¿cierto? Esto pues obviamente todavía está en estudio, nada está escrito al respecto pues en una piedra, pero podría tener un papel importante, sobre todo en esos casos dudosos, para uno evitar intervenciones adicionales innecesarias en este grupo de pacientes. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se indica en pacientes que tengan, como dijo la doctora Daniela inicialmente, alteración de la agudeza visual o de los campos visuales, especialmente si el paciente lo percibe. Si el paciente es consciente de su déficit visual, no importa la magnitud del mismo, se debe hacer el tratamiento, también en los casos de papiledema moderado a grave y cefaleas persistentes. Los pacientes asintomáticos, si yo tengo como garantizar un seguimiento estrecho, lo podría hacer. Si no tengo cómo garantizarlo, quizás sea mejor iniciar también el tratamiento de forma temprana. En cuanto a las modalidades de tratamiento, pues tenemos varias. Esto va a depender como del curso clínico del paciente cuál vamos a escoger. Sin embargo, pues cerca del 80% de los pacientes con pseudotumor cerebri responden al manejo médico. La mayoría lo hacen con acetazolamida. Es importante esto combinarlo con cambios del estilo de vida, especialmente en los pacientes que tienen obesidad ya diagnosticada. Esto es una extrapolación pues, de las indicaciones en adultos, ¿cierto? Y por último tenemos las modalidades de manejo quirúrgico y endovasculares, pues, de las cuales hablaremos en un momento. Entonces, en cuanto al manejo farmacológico, la acetazolamida, recordemos, es un inhibidor de la anidrasa carbónica. Este medicamento se puede utilizar en dosis de 20 a 30 miligramos por kilo por día, se divide en 3 dosis. Debemos tener muy presentes los efectos secundarios por este medicamento, especialmente la acidosis metabólica, alteraciones electrolíticas, disgeusia. Esos 3, digamos, son relativamente frecuentes, hay que tenerlas en cuenta y por esos motivos esos pacientes deben recibir suplementación con bicarbonato de sodio en caso de acidosis leves, potasio y magnesio, pues por la parte electrolítica del efecto diurético del medicamento. Y hay otra serie de complicaciones un poco más graves que son mucho más raras, pero que se deben tener en cuenta que se pueden presentar, como aplasia medular, acidosis tubular renal, litiasis renal importante. Bueno, en cuanto al topiramato, que es un medicamento antiepiléptico, que además tiene un efecto inhibidor débil de la anidrasa carbónica y que se ha utilizado pues ya desde hace varios años en la profilaxis de migraña, pues también se puede utilizar como medicamento de segunda línea, una vez hay falla terapéutica con la acetazolamida o en pacientes en los cuales pues, el tratamiento con acetazolamida está contraindicado. Adicionalmente, el topiramato tiene una ventaja y es que como efecto colateral puede provocar una disminución de peso, lo cual puede ser favorecedor en el caso de los pacientes que tengan asociado obesidad pues, como a este trastorno. Se puede utilizar también otros diuréticos como la furosemida, estas se utilizan dosis de 1 a 2 miligramos kilo día,
y se puede utilizar también como un adjunto a la acetazolamida para optimizar su manejo o pues como una alternativa a este si está contraindicada. Es importante tener en cuenta que si estoy utilizando de forma conjunta furosemida y acetazolamida puedo tener más alteraciones electrolíticas, entonces debo ser aún más incisivo en la vigilancia pues, de la aparición de estos efectos secundarios. Y los esteroides tienen un papel muy controversial. Se han utilizado en los pacientes que tienen pérdidas visuales rápidamente progresivas como una medida contemporizadora mientras el paciente es llevado a cirugía. Se sugiere cuando se utilizan cursos cortos, ojalá de no más de 1 o 2 semanas, puesto que su suspensión da una hipertensión endocraniana de rebote que puede ser de muy difícil manejo y que puede dificultar bastante pues como el tratamiento de estos pacientes. El uso en pediatría hoy en día es altamente debatido por estos motivos. En cuanto al manejo quirúrgico, se indica principalmente cuando hay fallas del manejo médico, que esto se puede ver aproximadamente en el 20% de los pacientes, o en quienes tengan una pérdida visual inminente. Estos son pacientes pues, con recortes cantimétricos importantes o que hayan progresado durante el seguimiento. También en los pacientes con papilemas graves, estadios 4 y 5. Adicionalmente, si tengo pacientes con alteraciones anatómicas por resolver, especialmente la estenosis de los senos durales, pues se puede considerar alguna intervención en este punto. Y en pacientes en quienes el seguimiento y la adherencia pues, al manejo ambulatorio pueda no ser muy buena, sería importante también preferir un manejo quirúrgico por encima de un manejo médico. La derivación del líquido cefalorraquídeo tiene una tasa de éxito entre el 78 al 100%, pero con una tasa de disfunción de los diferentes sistemas que oscilan el 30%. Tenemos dos modalidades a grandes rasgos, las derivaciones ventrículo-peritoneales y las derivaciones lumboperitoneales. La elección de una u otra pareciera estar más ligada como a criterios más de escuela. Sin embargo, sí se sabe que las derivaciones lumboperitoneales pueden inducir una malformación de Chiari secundaria y adicionalmente requieren revisiones hasta en el 64% de los casos por migración de los componentes o por sobredrenaje, puesto que la variedad de válvulas para sistemas lumboperitoneales no es tan amplia como lo es para las válvulas ventrículo-peritoneales. El principal problema de la derivación ventrículo-peritoneal es cazar el ventrículo. Realmente por ese motivo es que históricamente se había preferido la derivación lumboperitoneal. Sin embargo, hoy en día, gracias a que los sistemas de estereotaxia y de navegación son mucho más fáciles de conseguir y pues tienen una disponibilidad mucho mayor, por estos motivos, pues hoy en día se prefiere más la derivación ventrículo-peritoneal, puesto que con estas ayudas, pues la canulación del ventrículo es mucho más efectiva y los desenlaces a largo plazo son mejores, especialmente porque requieren menos revisiones que las derivaciones lumboperitoneales y pues no se asocian a un Chiari secundario. Otra opción de tratamiento que tiene una tasa de éxito similar para prevenir el daño visual, más no para manejar la cefalea, es la descompresión de la vaina del nervio óptico. Tiene unas tasas de éxito y de fallas similares, sin embargo, nuevamente insisto, esto no nos va a manejar la hipertensión endocraniana. Lo único que hará será liberar el espacio de la vaina pues, del nervio óptico, prevendrá el daño del nervio óptico en el cual usted intervenga como tal, pero también tiene el riesgo de usted ocasionar un daño directo al nervio óptico durante el abordaje, que eso puede oscilar entre el 12 hasta el 45%, dependiendo de la serie reportada, y pues no tendría ningún chance de ayudar a manejar la cefalea, por lo que pues en realidad, al menos dentro de los textos que yo revisé, la mayoría prefieren en cuanto a manejo quirúrgico una derivación del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a técnicas de descompresión craneal, pues tendríamos las cranectomías temporales bilaterales. Esto es una última opción de manejo. Fue el primer tratamiento quirúrgico descrito para esta enfermedad que lo describió el mismo Dandy en los años 30. Hoy en día, como decía, es una última opción. Algunos lo consideran cuando ya no hay ninguna otra intervención que haya logrado disminuir la presión intracraneana a estos pacientes. Y también hay técnicas de expansión de la calota craneana, la mayoría de estas exportadas en parte del manejo de craneosinostosis. Las series pues, que lo reportan son pequeñas, pero dentro de sus series, pues, a pesar de lo pequeñas, se ha demostrado que sí logra disminuir la presión intracraneana de forma significativa. Eso pues será área de investigación futura. Y en cuanto al stent para los senos durales,
se indica cuando tenemos alguna estenosis u obstrucción de los senos que haya un gradiente de presión que se logre demostrar en la angiografía. En este grupo de pacientes, 77% resolvieron el papiledema y el 7% lo mejoró, pues en una serie pediátrica pues son como 50 pacientes, no es muy grande, pero bueno, esto cada vez se va escribiendo más en pediatría, puesto que la literatura específicamente en pediatría es muy escasa, pero en adultos pues sí tenemos más datos de su eficacia, especialmente en esos casos en los que hay un gradiente de presión demostrado. Entonces es otro ítem que tenemos en el armamentario pues para el manejo de estos pacientes. Y por último, ya casi para terminar, dentro del manejo no farmacológico es muy importante para los pacientes con obesidad y sobrepeso, o sea, particularmente los adolescentes que son los que más se asocian a esto, que se les dé una dieta baja en sodio y que se logre una disminución del peso de al menos el 6%. Esta combinación de dieta baja en sodio y disminución de peso son datos extrapolados de adultos. Sin embargo, pues este porcentaje de pérdida de peso sí fue descrito en una serie pediátrica pues de manejo de peso. Adicionalmente, así como en adultos ya se ha reportado remisión sintomática después de cirugía bariátrica, en niños también ya han empezado a aparecer algunos reportes de remisión del pseudotumor cerebral y después de una cirugía bariátrica para el manejo de la obesidad. Entonces es importante tener en cuenta que pues, esta enfermedad no es solo del cerebro, ¿cierto? Es de todo el niño. Y en cuanto a terapias alternativas, que el doctor Cortés me pidió específicamente que buscara sobre este tema, la acupuntura para la literatura en pediatría es escasa, sin embargo tiene un perfil de seguridad favorable y de los niños que son sometidos a manejo de acupuntura para diferentes indicaciones, sea dolor crónico, sea cefaleas tipo migraña u otras enfermedades crónicas, pues la mayoría de esos pacientes reportan sentir algún beneficio en sus síntomas, más o menos en un 65-67%. En las cefaleas tipo migraña, particularmente en adultos, aunque cada vez se ha empezado a utilizar más en pediatría, se ha visto que estas técnicas alternativas tienen algún papel en el control sintomático y que pueden tener un perfil similar inclusive al de medicamentos profilácticos para migraña, y pues esto me hace pensar dentro de lo que revisé, que pues, sabiendo que hay coexistencia de cefaleas crónicas que no necesariamente son por hipertensión endocraniana, en el contexto de pacientes con pseudotumor cerebri, pues el uso en pacientes en los que ya sabemos que no hay hipertensión nuevamente, que son pacientes que tienen cefalea crónica por otro motivo, pues se podría utilizar este tipo de técnicas para ayudar a manejar sus síntomas. Sin embargo, nuevamente, insisto, es fundamental descartar que haya una recaída de la hipertensión endocraniana o disfunción de los dispositivos implantados en caso pues, de que el paciente haya sido llevado a cirugía, pues antes de enviarlo a acupuntura y listo. Bueno, en cuanto al pronóstico, los desenlaces a largo plazo, los datos son escasos, pero la población pediátrica pareciera tener mejores desenlaces que los adultos. Encontré esta cohorte pues, de 90 pacientes publicada en el 2011 en el que encontraron que había una mejoría significativa tanto en la agudeza visual como en la campimetría. Sin embargo, pues el riesgo de recurrencia oscila el 23% y estas recurrencias generalmente se dan en los primeros 18 meses del diagnóstico. La cefalea es el primer síntoma que les va a mejorar y les mejora entre días y semanas después de la instauración del manejo, sea este manejo médico o quirúrgico. Y el papiledema pues resolverá entre 4 y 5 meses posterior al inicio de tratamiento. Por eso pues hay que darle, sobre todo si inicia un manejo médico y no tengo deterioros en la campimetría, pues antes de considerar una falla del manejo médico debería darle siquiera 4 o 5 meses de expectancia para ver si hay respuesta al manejo médico antes de considerar un manejo quirúrgico, a menos que haya empeoramiento visual, en cuyo caso pues la indicación quirúrgica es bastante clara. Recordemos que el papiledema es el principal predictor de mal pronóstico visual. Los pacientes con papiledema entre grado 3 al 5 van a tener un 50% de probabilidades de tener un desenlace visual adverso de forma permanente. Entonces, este grupo de pacientes requiere un seguimiento mucho más estrecho y ante cualquier duda o cualquier empeoramiento de la función visual, pues, se debe hacer un manejo un poco más agresivo. Y en cuanto a la recurrencia de los síntomas, la mayoría de las series en la literatura reportan valores similares a lo reportado en la cohorte, pues que hablaba del pronóstico inicialmente, entre el 18 y el 20% de los pacientes pueden tener recurrencia de los síntomas. El pico es hasta los 18 meses, pero se han reportado casos de recurrencia hasta 3 y 5 años después del diagnóstico, entonces es importante el seguimiento a largo plazo. Muy bien, a modo de conclusiones, pues primero,
quizás el pseudotumor cerebri no es tan exótico como se ha creído. Cada vez hay más literatura al respecto, cada vez se encuentran más casos de niños con este tipo de síntomas. Como vemos, la incidencia no es tan diferente de la población adulta general. La población adulta general maneja una incidencia de alrededor de un caso por 100.000 habitantes. Estos niños están entre 0.6 y 0.9. Entonces, pues, su incidencia no es tan disminuida como no creía. Sin embargo, se requiere un alto índice de sospecha porque los síntomas pueden ser muy inespecíficos. Como hablaba al principio, la cefalea es un motivo de consulta supremamente común, la consulta general, tanto en adultos como en niños, y por ende, pues hay que tener un alto índice de sospecha y una búsqueda activa de los signos clínicos que me hagan sospechar este tipo de enfermedades. Es decir, uno debería buscar el papiledema, preguntar por el tinnitus, preguntar por las alteraciones visuales y en casos de cefaleas crónicas, inclusive algunos autores recomiendan hacer campimetrías para ver si no tiene algún recorte campimétrico por ahí escondido, ¿cierto? Porque esto podría preceder el mismo papiledema. Y por último, pues recordemos, los desenlaces visuales favorables dependen del seguimiento y del manejo adecuado. Esto va a depender del enfoque multidisciplinar que nosotros le demos al paciente y pues también en este contexto va a ser muy importante el papel del médico de atención primaria, pues sobre todo en nuestro medio en el cual asegurar una cita por medicina especializada puede ser más difícil. Entonces, este tema es bastante relevante, yo creería que para todo médico que tenga que ver niños en general. Muchas gracias a todos. Gracias, Carolina. Estamos cortos de tiempo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué le pusieron una presión tan alta y por qué cuando tenía migraña se la subieron más? Bueno, la elección de la presión inicial, profe, habría que preguntarle directamente al profe Cortés, porque yo no conocí el caso, es un caso del profe Cortés de su consulta particular. En cuanto al aumento de la presión, profe, fue porque se enfocó como si fuera un síndrome de ventrículos rígidos. Y la niña, pues de hecho, primero se le hizo la prueba terapéutica con la ciprofloxacina con ese objetivo, y después, al ver que había mejorado con el manejo de los ventrículos rígidos, fue que se empezó a aumentar un poco la presión de la válvula, y pues ha habido mejorías sintomáticas sostenidas por periodos de un año, año y medio con eso. Entonces, por ese motivo pues, es que han subido las presiones, no tanto porque sea una migraña como tal, sino porque parece más una cefalea por ventrículos rígidos. Como la coexistencia pues, de las dos entidades en esa misma paciente. Sí, pero no entiendo si está con papilema y No, ya ya no tenemos el tiene. diagnóstico. Ya mejoró el Bueno, papiledema, profe. sí, de todos modos no entiendo, no me queda claro por qué le aumentaron la presión. Si Eduardo nos puede aclarar eso. Hola, Está buenos días. conectado. Hola. Lo que pasa es que en los síndromes de hipertensión endocraniana hay unas tablas de manejo para inicio del descenso de las presiones. Eh, en general, los pacientes que tienen hipertensión endocraniana no se puede arrancar con presiones normales porque aumenta los efectos secundarios, tanto como sobredrenaje como los cambios en la imagen como los síndromes de sobredrenaje, los subdurales crónicos, los ventrículos colapsados. Entonces, la recomendación de los pacientes pediátricos que inician con hipertensiones endocraneanas es empezar en 140, entre 120 y 140 dependiendo la edad, pero las mejores presiones es 140. Primero, porque al cambiar de posición, el flujo de líquido de 140 no se disminuye de cero, no disminuye de la presión de cero. Y cuando está en la posición horizontal, las presiones que manejan no superan el 140. Entonces están en el rango más fisiológico del paciente y eso disminuye la posibilidad de síndrome de ventrículos rígidos. Entonces esa es la razón por la que decidí arrancar en 140. Mi idea era, dependiendo de la imagen y la evolución de ella, es irla llevando a lo normal y irme bajando a 120 y 100 y dejarla en 120, 100. Pero como dice Caro, en la evolución la niña realmente en 140 resolvió todos sus síntomas, las imágenes no hicieron cambios de sobredrenaje, el papilema mejoró, la agudeza visual mejoró, entonces decidí dejarla ahí. Y ya luego en el transcurso de 3 años, 2 años, 3 años, empezó con el síndrome de ventrículos rígidos, entonces el manejo de eso es
a empezar a aumentar lentamente la presión para encontrar el punto de equilibrio de ella. Yo en este momento ya estoy en el punto de equilibrio de ella, ya llevo 2 años sin tocar la presión y ella estaba sin síntomas. Pues no tiene síntomas que patina y hace gimnasia olímpica, entonces creo que es el punto de ella. Ok, gracias, Buenos Eduardo. días, Adelante, doctor Perilla. doctor Ignacio, buenos días. Y felicitar a la doctora María por la revisión. Quiero hacer algunos comentarios al respecto de su pregunta y de la respuesta del doctor Cortés. El doctor Cortés aborda en una forma muy didáctica los problemas precisamente en las derivaciones de estos pacientes que tienen una hipertensión intracraniana benigna con compromiso obviamente ya de su estado visual y una cefalea refractaria al tratamiento médico. Uno de los grandes problemas y de las preguntas hoy en el mundo es qué presión le pongo a una válvula de derivación, porque está relacionada con la presión que se encuentre y obviamente con la presión final para estabilizar el paciente. Desde 1982, que yo publiqué por primera vez que la presión intracraneal no tiene solo un valor cuantitativo, sino cualitativo, y que la morfología de la curva se debe dar claramente, fue en relación a que nosotros probamos las válvulas de Hakim para hidrocefalia de presión normal en ese momento para que fueran aprobadas por la FDA. Ahí nos dimos cuenta de la gran utilidad de la morfología de la curva. La curva en estos pacientes de presión intracraniana benigna, obviamente muchas veces el valor inclusive puede estar alrededor de 15 y el paciente tiene otros síntomas que hacen el diagnóstico. O sea, por eso inclusive se llamó en adultos el síndrome de presión, el síndrome de hidrocefalia de presión normal. Ahí logramos empezar a ver que los pacientes que tienen un síndrome de hipertensión intracraniana benigna, y especialmente en niños, por el hecho de su complianza cerebral, tienen alteración de la morfología. Si ustedes recuerdan, nosotros describimos 3 tipos, y dentro de ellos hemos encontrado 2 tipos que son valiosos. Uno, el tipo B, que lo llamamos hidrocefálico, y el tipo B, donde la alteración está en el lecho venoso. Y eso nos ha ayudado también a afrontar más fácil el estudio minucioso de los senos venosos, porque si el paciente tiene un tipo C en ese tipo de pacientes, es porque obviamente la obstrucción va a estar ahí. 1. 2. ¿Qué presión le debo colocar al paciente? Esa es una discusión y yo lo he dicho muchas veces en muchas conferencias, inclusive lo publicamos en una revista de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y de Neurociencias, cuando la manejaba el doctor Rodrigo Díaz, es jefe de ese servicio, en el año 1997, 98. Donde también hacemos referencia a eso. La presión inicial de drenaje de la válvula que hace uno coloca un monitoreo de presión, extrae el líquido cefalorraquídeo y hasta que no se modifique, muchas veces se modifica primero el valor de la presión intracraneana cuantitativo, o sea, si está en 18 puede pasar a 14 o 15, y ahí vemos cuando se normaliza el patrón de la curva. Esa es la presión inicial, porque generalmente a estos pacientes la tendencia es colocarla alrededor de 10, 12, 13, 14 inicial, pero eso es subjetivo. Eso, cada paciente tiene un mundo diferente dentro del uso de su complianza, y por eso ya hay trabajos de ver cómo disminuye el tamaño ventricular. Uno dice la válvula está funcionando, pero el paciente o está aumentando su problema o está presentando otros signos neurológicos de compresión de supratentorial en relación con infratentorial. Eso es muy importante y recuérdenlo, y cuando quieran
Invítenme, si tienen un caso, con mucho gusto yo voy, lo hacemos y se darán cuenta de cómo así uno puede empezar más fácil a disminuir la presión intracraneana de una manera más fisiológica y objetiva para el paciente. La tercera cosa es que las derivaciones lumboperitoneales, porque son más baratas, tienen que tener dos condiciones. Una, que el paciente no tenga realmente un Arnold Chiari o que las amígdalas no estén muy descendidas, y por eso es que con relación a eso, es otro comentario, hay mucha mayor disfunción en este tipo de derivaciones. Pero quiero felicitar a la doctora y a ustedes por esa muy buena revisión que hicieron. Gracias. Muchas gracias, doctor Perilla. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. Bueno, ¿algún otro comentario? Doctor Eduardo, ¿algún otro comentario? ¿O nos vamos a trabajar? Pues aparte de decirle a Carolina que la revisión fue muy buena, muy aplicada a lo que necesitábamos y realmente los puntos que dio son los puntos más importantes a tener en cuenta siempre que enfoquemos el paciente. Eh, es muy importante y la idea de esta charla precisamente era generar esa conciencia que Carolina con la charla logró, esa conciencia que no solo es una patología que cada vez es más frecuente, sino que también hay que pensar estar muy claros pues en el manejo inicial médico, ensayar el manejo médico antes de intervenirlos y a la hora de intervenirlos también tener muy en cuenta la válvula, la presión en la que vamos a funcionar y cómo es el seguimiento de ellos, que eso es lo que logró la charla. Por eso me parece que fue una charla muy buena con una excelente revisión, Caro. Muchas gracias. Muchas Eduardo, gracias por... creo que hay que ensayar el manejo médico, pero lo que uno ve en la práctica es que se exageran con el manejo médico y el paciente, por lo menos en adultos, nos lo remiten muy tarde ya cuando tiene un daño óptico severo. Creo que hay que estar más pendiente del manejo médico para evitar eso. Sí, en el tiempo, se alarga mucho en el tiempo, es verdad. Las guías dicen que deben ser máximo 3 meses de ensayo médico y si no hacerlo o si la progresión visual es muy rápida, intervenirlo rápidamente y a veces sí se pasa en el tiempo, en eso sí tienes toda la razón.